pantalla. Ya, bienvenidos niñas y niños. Recordar apagar los micrófonos. Muchas gracias. Y también recordar que el chat es para cosas de la clase y no para jugar. Eso súper clarito, ¿ya? El día de hoy, mis pequeños, nosotros vamos a ver primero entonces una presentación en PowerPoint con alguna información para poder adentrarnos en la cultura griega, porque la guía de la clase de hoy tiene relación a cómo vivían los antiguos griegos, ¿ya? Y les voy a compartir entonces la presentación de hoy, donde el objetivo es reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega, ¿ya? Entonces, características de esta vida cotidiana de la civilización griega, bueno, hacer recordatorio nomás, hemos hablado harto, dónde estaban ubicados, ¿cierto? En Europa, en la península balcánica. Hemos hablado también, chiquillos, de que este era un territorio con bastante montañosa, ¿cierto? Que era un clima templado, la agricultura no se podía realizar en forma extensa porque como era el territorio muy accidentado, habían pocas planicies para poder cultivar y la tierra tampoco tenía tantas vitaminas y tantos minerales para poder hacer grandes plantaciones. Entonces, acá los griegos se adaptaron a su territorio y cultivaron, por ejemplo, olivos, y hacían aceite de oliva, ¿ya? Y chiquillos, ahora en estos momentos nosotros vamos a pasar a hablar sobre las polis, ¿ya? Bien, las polis, chiquillos, eran las ciudades que constituyeron los antiguos griegos, ¿ya? Estas ciudades fueron súper importantes porque las personas se organizaban en estas ciudades, constituían su política, constituían incluso sus propias monedas, ellos chiquillos tenían una forma establecida de relacionarse, ¿ya? Y en estas polis, mis pequeñitos, influyó de manera muy importante el comercio que hicieron los antiguos griegos, ¿ya? Nico, es que se quedó pegada, así, y no se escuchó. Ah, ya. Entonces, ¿a todos les quedé pegado o solamente al compañero? Al Cristóbal porque yo no la veo pegada. Ah, A mí ya. no, pero a mí no, Ya, a lo mejor Cristóbal fue tu ya. wifi. Hola, Amanda. ¿Ya? Entonces, chiquillos, estos habitantes. La Chili estaba diciendo que tenía un problema en el wifi. Sí, ya leí su mensaje, mi amor, no se preocupe, ya lo leí. Ya está clarísimo. Ya estoy informada. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, esa fue la forma en la que ellos se organizaron. Ya habitaron un lugar, empezó a poblarse, empezaron a crear sus propias construcciones y hubieron varias polis en distintas partes del territorio de la península balcánica, también en la isla de Creta hubo otra polis, también en la parte de Asia Menor hubieron otras polis, pero las polis más importantes, chiquillos, son las de Atenas y Esparta, ¿ya? Estas polis entonces eran independientes, tenían leyes, gobiernos propias, sin embargo, esto no significa de que ellos vivían 100% separados. Igual lo unía la cultura, igual lo unía el comercio, de todas formas lo unía los dioses que ellos tenían. Entonces, nosotros lo podemos clasificar como que es una gran civilización. Sin embargo, estaba distribuida en pequeñas ciudades separadas con diferencias en leyes y en gobiernos, ¿ya? Entonces, importante también que no confundan que las polis no significan que no hayan sido parte de la misma cultura griega, sino que no, tienen que pensar ustedes que los griegos se distribuyeron así, eran como sus ciudades, ¿ya? Estas ciudades, chiquillos,
interesante cómo ellos vivían, porque los griegos había una diferencia social súper marcada. Las mujeres, por un lado, estaban las mujeres libres, estaban los esclavos. Acuérdense que también habíamos hablado de que los esclavos eran estos generalmente prisioneros de guerra, que los compraban para hacer las tareas que eran más duras. Estaban incluso también extranjeros que visitaban ahí el lugar, ellos también eran hombres libres. Estaban los que eran ciudadanos, los que podían votar, los que tenían derecho a voto, los que tenían derecho a opinión. Y también estaban las personas que vivían en el campo, que no eran ciudadanos, que no tenían el derecho a voto, y eran las personas que trabajaban para una persona, ¿ya? Entonces, acá, chiquillos, de hecho, más adelante nosotros vamos a ir viendo poquito a poquito cómo se fueron gestando estas clases sociales que eran súper marcadas, ¿ya? Pero importantísimo para entender cómo vivían los griegos en su vida cotidiana, es que había bastantes divisiones, bastantes divisiones sociales. Entonces, una persona que nacía en un hogar con escasos recursos, era muy difícil que pudiera ascender a una persona que tuviera mejores recursos, ¿ya? Entonces, chiquillos, era muy marcado, entonces, lo que tenía un campesino a lo que tenía un aristócrata, ¿ya? Porque cuando nosotros vemos imágenes de Grecia, que las mujeres le están dando uvas a unos hombres que están recostados, ¿cierto?, en unas camas de reposo, cuando nosotros vemos esas imágenes, en realidad no era una forma de vida para todos, sino que quienes tenían esa ventaja o beneficio eran las personas que habían nacido en esa clase social y que tenían la fortuna de poder contar con privilegios de las mejores comidas, las mejores viviendas, ¿ya? A diferencia de los esclavos, imagínense, y la vida campesina, ¿ya? Entonces, ahora sí nos vamos a la guía de cómo era la forma de vida de los antiguos griegos, y aparece una lectura sobre cómo vivían los niños, cómo era ser niño en la antigua Grecia. Entonces, Esa es otra guía que tenemos que descargar en el computador, ¿cierto? sí, mi amor, está en Classroom. Ya. ¿Ya? Se llama ¿Cuál fue la forma de vida de los antiguos griegos? Recuerda que si no la puedes imprimir, en tu cuaderno colocas el nombre de la guía y luego los números de las preguntas para que vayas respondiendo en el cuaderno, ¿ya? Entonces, ser niño o niña en la antigua Grecia. Vamos a leer, dice. En la tradicional sociedad griega se valoraba más tener un hijo que una hija. Imagínense cómo era vivir en esa época. Tener un hijo varón era más valorado que una hija, que una niña, que una mujer, ¿ya? El varón estaba mejor considerado porque se pensaba que podría ayudar en la economía familiar. Entonces, el varón era el que podía trabajar, la tierra, por ejemplo, era el que podía ir a las guerras, era el hombre el que proveía de alimentación y de seguridad a la familia. En Atenas, hasta los 6 años de edad, niños y niñas pasaban la mayor parte del tiempo en compañía de las mujeres de la casa. Entonces, chiquillos, la mujer de la casa era la persona que se encargaba de la crianza de los niños y niñas de la familia. Un intelectual griego llamado Platón dedicó atención a escribir sobre los juegos infantiles, ya que pensaba que tenían una gran importancia para moldear la personalidad y el desarrollo del talento individual. ¿Ya? Platón, un filósofo bastante famoso, desde aquella época aún se habla de Platón, y él dedicó entonces a escribir sobre cómo se relacionaban los niños, los tipos de juegos que ellos hacían, ¿ya? Recomendó, por ejemplo, que un niño que en el futuro tuviese que ser campesino o albañil practicase con juguetes relacionados
con su actividad como adulto. Es decir, lo que decía Platón era, bueno, si un niño en el futuro va a ser campesino, ya, vamos a procurar de que juegue con juguetes relacionados a ser campesino. Le vamos a pasar pala, le vamos a pasar balde, no sé, le vamos a pasar semillas, que juegue con elementos de la tierra, porque él se está preparando para ser un campesino en el futuro. ¿Ya? ¿Qué campesino? ¿Qué será? ¿Cuáles son los campesinos? Los campesinos son los hombres y mujeres que trabajan de la tierra, que cultivan, por ejemplo, los que cultivan las lechugas, las zanahorias, a ellos se les llaman campesinos. Trabajan en Estoy la tierra, siendo ¿ya? campesino porque estoy cultivando calabaza. Pero que trabajan en el campo, de ahí viene campesino, trabajan en el campo sacando estos alimentos de la tierra. ¿Ya? Viene de la palabra campo porque tiene 3 letras, las iniciales, la C, A y P. Claro, la raíz de campesino viene entonces del campo. Entonces, chiquillos, este texto bien interesante es de la revista National Geographic, La educación en Grecia. Oigan, niños, entonces, si ustedes hubieran vivido en la época griega, ya saben ya de que ustedes hubieran estado destinados a hacer en su vida futura adulta, dependiendo de dónde hubieran nacido. Si hubieran nacido aristócratas con mucho dinero, lo más probable es que hubieran podido ser hombres libres y hubieran podido votar y todo eso. Pero si hubieran nacido en una familia muy pobre, lo más probable es que tu vida hubiera sido destinada por ese camino. Entonces, ahora nuestra vida es bastante diferente, porque nosotros a pesar... ¿Cómo? ¿Cómo sería el camino de los si nacieras en una familia muy, muy pobre? Bueno, el destino pudo haber sido por varios lados, pero por ejemplo, si hubieras nacido en una familia de campo, lo más probable es que tú hubieras terminado siendo campesino igual que tus padres. O incluso si eras esclavo, también hubieras tenido una vida que hubiera sido muy difícil salir adelante en esos tiempos. ¿Sí? Quisiera haber nacido en un campo para ser campesino. No quisiera tener el trabajo de la esclavo. Era malo ser esclavo porque había veces que ponían a los esclavos a que pelearan y apostaban por quién iba a ganar. Y escuché otro Miss por ahí. Yo, Adelante. ¿qué pasaba con las personas de clase media? La clase media, hace poquísimo tiempo en nuestra historia empieza a aparecer como clase media. Antiguamente no existía la denominación clase media, Valentina. O eras pobre o eras rico. ¿Ya? En este caso, podríamos pensar tal vez que los campesinos podrían verse como clasificados en clase media en el sentido de que por lo menos los campesinos podían cultivar y acceder a alimentación mucho mejor que, por ejemplo, los esclavos. Pero como clase media, como la conocemos, es un concepto que no existía en ese tiempo, ¿ya? Así lamentablemente era la vida, era súper dura, súper dura, ¿ya? Para los que nacían en una familia que no tenía muchos recursos, ¿ya? Así que ustedes, chiquillos, si hubieran sido niños de esa época, también hubiera sido extraño que las niñas estuvieran estudiando. Las niñas que eran más pobres no estudiaban. Entonces, ahora ustedes tienen la suerte, tienen que dar las gracias que ustedes ahora nacieron en otra época, en otro contexto social, en la que ustedes, los niños y las niñas, son iguales para todos. Pero en ese tiempo, tal como nos vemos en este texto, los niños y niñas no eran iguales, porque las niñas estaban destinadas a la crianza de los niños cuando fueran adultas, a vivir en la casa como dueña de casa, encargarse de las labores del hogar, y eso, ¿ya? Entonces, chiquillos,
agradezcan el tiempo en el que están, que es muy distinto. La vida ha cambiado. Bien, luego vamos a responder de estas 4 preguntas que dice ¿dónde se publicó el documento? Recordar que dónde se publicó el documento, ustedes pueden verlo aquí. ¿Cuál es el tema que aborda la información? ¿De qué me habla el texto? Recuerden siempre fijarse en el título me da la clave de lo que habla el texto. ¿Qué diferencia existía entre ser niño y niña? Y a partir de la lectura, ¿cómo era la vida cotidiana de los griegos? ¿Qué podríamos decir? Con sus palabras, ustedes colocan cómo era la vida cotidiana de ellos. Luego, chiquilla, aparece otro texto que también vamos a leer y vamos a contestar. Acá dice, escribe el significado de las palabras según lo que leíste. No tienen que buscar en el diccionario, tienen que pensar acá, ¿ya? Acá aparece la respuesta, ¿ya? Para que no se complique, no me digan, Miss, tengo que buscar el diccionario, no, ¿ya? Y luego dice acá, ubica encerrando en un círculo en el mapa el color. Entonces, tienen que tener en la manito el color rojo y el color verde, porque lo van a encerrar aquí. Van a buscar dónde está Esparta y dónde está Atenas, ¿ya? Y luego de eso vamos a contestar las preguntas 6 y 7 que tienen relación con el texto segundo que vamos a leer. Y por último, un dibujo en donde se representan las principales características de la civilización griega que hemos conversado hoy, ¿ya? Ahora sí, voy a dejar de grabar para que vayamos uno a uno contestando. Ya, demos un segundo. Tengo una duda. Cuénteme.